¿En qué consiste la ley de la relatividad? No, pero. Dijimos que sin nada. Top 5 de películas colombianas icónicas. Bueno, muy buenas noches chicos y chicas, bienvenidos a nuestra tercera entrega para el podcast de Obra Negra Coffee House. El día de hoy estamos con Diana Trujillo, cofundadora de Algo en Común. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenidísima. Gracias por la tenerte por acá. invitación. Primero, para agradecerte la confianza que han tenido con nosotros. Este tiempo que hemos estado recibiendo a las personas participantes de la residencia ha sido genial, muy gratificante para todos. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal te ha recibido Cali? Ay, ¿cómo me ha recibido Cali? Si yo les contara todo lo que pasé para llegar a Cali, solamente voy a dejar en que fueron 5 días de viaje, y no estoy exagerando, 5 días. para llegar acá. Así que me siento muy bien recibida, muy aliviada de haber llegado y con muchas ganas de terminar de calmar antojos. Por ahí un chontadurito todavía me hace falta. Uy, ahorita que estamos en cosecha, Sí, ¿no? sí. Genial. Sí. Bueno, ¿y qué tal la residencia? ¿Cómo les ha ido? Súper. Bueno, pues la Residencia Iberoamericana de Guión es un hijo que tenemos desde 2013 en Algo en Común, y ya está su sexta versión, la hacemos casi cada 2 años. Ya llevamos 2 semanitas de residencia, todavía faltan 3. Son 5 semanas súper intensas de inmersión con guionistas de muchas partes de Iberoamérica. Así que digamos que en la mitad del proceso, ¿no? Todavía viendo cómo las historias de estos guionistas se van transformando. Pero Perfecto. Maravilloso, y muchas gracias a Obra Negra por tener también aquí este espacio y ser anfitriones también de estas historias. Para nosotros es súper importante también todo este tema artístico, porque pues de parte de Obra Negra ha sido fundamental toda la creación artística, todo el proceso creativo que hay en la ciudad. Hay gente muy talentosa y pues también súper agradecidos con ustedes por haber escogido el espacio. Bueno, quiero empezar primero conociéndote un poco. Cuéntanos un poco de tu historia. Veo que estudiaste acá en la ciudad, ahora estás residiendo en Madrid. Háblanos de ti. Bueno, pues soy Diana Trujillo. Infortunadamente no soy la de la NASA, pero usualmente me llegan mensajes no, es verdad, me llegan mensajes de gente que tengo que romperle el corazón porque dicen que me admiran mucho, pero no por las razones correctas. Yo me gradué de periodismo en la Autónoma, muy diferente, y llegué a los audiovisuales por mera coincidencia. Yo la verdad pensé que me iba a quedar de pronto escribiendo para algún periódico, algún articulito por ahí escondido, y llegué a la televisión. Llegué como investigadora de contenidos sin saber qué hacía una investigadora de contenidos, y desde allí empecé como a acabar el lugar, ¿no? Como a ver qué había. Ha acabado bastante. Y ya he acabado un ratico. Eso fue, yo creo, desde 2008. Entonces ya voy a cumplir 16 años desde que llegué a la televisión por casualidad, y que me dejé meter en todo este mundo audiovisual, y que ya de ahí ya no me fui. Creo que las mejores decisiones se toman también desde la casualidad, ¿no? O lo toma la vida por uno a veces, ¿no? Sí. Pero afortunadamente nos lleva a uno a vivir experiencias también increíbles. Sí. Pues básicamente, y como para contar un poquito la anécdota, soy de aquí de Cali, pero por cosas de la vida me seleccionaron en una maestría en España en 2008, y yo creí que podía irme, pero no, mentira, no tenía plata. Pero mi mamá, de optimista, me dijo: vaya a Bogotá, igual hágase las vueltas, y que en ese entonces no se hacía tantas cosas por internet, ¿sí? Había que ir. Y estando en Bogotá, una amiga me dice: Diana, yo tengo tu hoja de vida y mi jefe dice que vengas ya. Estoy en el centro de Bogotá, descualquierada, con archivos en el sobaco. Básicamente, no puedo ir ahora. No, es que ya. Pero, ¿pues ahora o nunca? Pero en una entrevista uno no va así. Ya fui, y básicamente mi amiga me dice: te presento a Rocío, ella es mi jefa. Yo, mucho gusto. Pensando en una entrevista, yo dije: me va a hacer sentar en una oficina, me va a hacer preguntas, ¿sabes? Mira, Diana, yo me tengo que ir. Okay. Necesito que entres a esa sala que está allí. Están en reunión, por favor. Simplemente escucha. No dijo que se tenía que ir, que estaba ocupada. Y me dijo: escucha, y cuando termine la reunión, pasas, hablamos. Y dije: bueno, será una prueba, será, ¿no? Como a
ver qué pasa. Entré y había una reunión de investigadores de televisión para, no sé si se acuerdan del programa La Sub-30 de Señal Colombia. Bueno, pues la Sub-30 estaba ahí como para una segunda temporada y esta gente estaba ahí como planeando que iba a ser la Sub-30 en ese momento. Y la reunión terminó con la jefe de contenido diciendo, usted haga esta tarea, usted haga esta tarea, usted haga esta tarea, y me llegó a mí, usted haga esta tarea, y yo, es que yo no trabajo. Pues ahora sí. Entonces, no, pero si Rochi te dijo que entraras, pues es porque no, yo vengo a una entrevista. Me quedé con esto, salí, fui donde mi amiga, y ahí fue donde me dijo, ella ya salió, vuelve mañana. Y yo, ¿qué hago con esto? Hacer la tarea y seguí trabajando. Yo sé, nunca hubo entrevista. Okay. Entonces, por eso digo que la vida a veces decide por uno. Entré a la Sub-30, entonces entré a trabajar con programas de Señal Colombia y fue una gran escuela. Ahí descubriste que era investigar. Sí, básicamente. Creo que fue la mejor escuela para conocer personajes. Entrar desde la no ficción, yo ahorita trabajo más con guionistas de ficción y seguramente hablaremos un poquito más de la residencia más adelante, pero entrar desde lo real, desde entrevistar a alguien, desde escuchar la historia del otro, es para mí la mejor escuela para diseñar personajes al final. Para diseñar diálogos, para diseñar universos. Para mí fue la gran entrada a crear. Pero sales de la cápsula de la universidad y que es básicamente una burbuja donde uno piensa que todo es academia y te encuentras con un mundo totalmente diferente que te permitió ahora explorar toda esta cantidad de personajes que supongo que es aplicado en muchos de sus trabajos. Tal cual, y pues trabajando en los personajes de otras personas. Digamos que ahorita decías que querías conocer un poco más de mí y yo podía que era como la de la NASA, pero sí es que cuando yo hablo desde muchos lugares. Yo soy guionista, sí, pero yo también soy investigadora, yo también soy asesora, yo soy jurado de convocatorias. Básicamente lo que hago, y pues soy directora de contenidos de la Fundación Algún Común. Entonces mi carrera ha sido así que conocer el mundo audiovisual desde esas etapas de escritura para que tú como guionista llegues y yo te pueda decir, procura este camino, procura este otro para tu contenido, para tu historia, pero también para ti como talento. Esto ha sido como el background que he tratado de tener para seguir trabajando pues, de la mano con más guionistas. A propósito de eso, ¿cómo es este proceso también de constituir personajes, pues no solamente los tuyos, sino de otras personas, para separarlos, como no contaminarlo tanto de lo que eres, o al final no confundir lo que eres con lo que es el personaje? Pues te digo que muchas veces como asesora tengo literalmente muchas películas en la cabeza. Sí. Yo tengo la fortuna de trabajar creando dramas con otras personas y que me paguen por ello. Muy afortunado. Pero esto es lo que hago. Permitir, la verdad, es un privilegio. Es un privilegio que tal guionista me diga, este es mi universo, estos son mis personajes, quiero que tú los conozcas y me ayudes a caminar con ellos. Yo lo veo un poco así, el acercamiento a las historias de las demás personas. Y es mucha confianza. A veces uno termina haciendo como terapia, muchas veces porque todas las autoras, autores dejamos algo de nosotros en la escritura y para llegar al corazón de las historias, de lo que queremos contar, hay que llegar al corazón del autor o de la autora y ver realmente por dónde quieren caminar. Entonces me decías que qué hago con todos estos personajes en la cabeza. Muchas veces es preguntarme qué hay de esta autora, de este autor, de este autor en ese personaje y cómo podemos navegar con eso que ella o él quiere dejar en él. La importancia de narrar, ¿no? Sí, que es algo que hablaremos un poco más adelante, pero qué genial. Bueno, y a propósito, entonces, ¿y en qué momento de esta historia nace algo en común? Nace, formalmente Cámara de Comercio te va a decir que nace en enero 4 de 2013, pero realmente nace el año anterior, nace en 2012 en Charlas en un Café. Aquí, perfecto. Como una obra negra, ¿no? Felipe Muñoz, que también es socio, que es mi pareja, vivíamos en Bogotá y eran como, ¿y qué pasa si en algún momento hacemos una residencia para guionistas?
¿y eso qué, o sea, qué se hace? ¿Cómo se hace? Eran charlas de café, realmente, eran cosas informales que salían de preguntas, ¿no? De decir, el mundo de las y los guionistas, les guionistas es más bien huérfano, es un mundo solitario, es la persona al frente de su pantalla del computador y el contra el mundo, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué pasa si se crean más espacios en donde se sientan más arropadas, que se sientan acompañadas en un proceso que no necesariamente tiene que estar solo? Pues aquí quiera está súper bien, pero creemos mucho en esto del tejer redes y que ese tejer redes aporta a enriquecer las historias. Entonces un poco por lo que yo siempre repito, es que empezamos a diseñar la residencia en la que a nosotros nos hubiera gustado estar. Claro. Y lo repito mucho porque de verdad hice un montón la hicimos con cariño, la hicimos pensada en que funcionara para alguien y ese alguien podríamos ser nosotros. Esto, como te digo, fueron charlas, pero en Cali teníamos otra patica, Rodrigo Ruiz, que es el tercer cofundador, a quien yo no conocía hasta que firmamos en Cámara de Comercio. Hoy estaba justo rememorando esa historia y decía, Felipe nos hizo ahí una trampa, nos vendó los ojos y dijo, bueno, ya que estamos hablando de esto, ¿por qué no pasamos a Cámara de Comercio? Miramos, terminamos firmando. Y trabajando muy duro en ese enero para ver qué salía de toda esta locura. Entonces fue un matrimonio a ciegas con Rodrigo y con Felipe, bueno, con Felipe no fue a ciegas, pero, afortunadamente también. Pero nace así, nace como una idea en un café y que de alguna manera fue una idea que se siguió conversando y conversando y conversando y que Felipe se la comentó a Rodrigo y que Rodrigo dijo, qué chévere, me apunto, podemos hacer crecer y seguir. Y claro, normalmente lo que sigue esta pregunta, no sé si es eso, no, dale, pero lo que normalmente me preguntan después de ir cómo nace en común es, ¿y ese nombre por qué? Ok, sí, cuéntanos. No sé si me lo vas a preguntar o no, pero tiene todo el sentido allí de enlazarlo, porque algo en común era precisamente porque nosotros nos sentíamos parte de quienes podían ser beneficiarios de esa residencia. O sea, sentíamos que teníamos todo en común con las personas que podían participar de esa residencia o de los programas que después pudieran tener algo en común. Sentíamos que compartíamos esa pasión por contar las historias, pero también todos esos dolores, ¿no? Todas las preocupaciones, esas necesidades de tener un espacio, una comunidad, no, hablando de comunidad, llegan, crean la fundación, se organizan, tienen los primeros diálogos, que es importantísimo, desde la palabra se empieza a construir. ¿Y qué sigue? ¿Qué empezaron a necesitar ustedes ahí? Red. Sí, no hay otra palabra. Algo en común desde sus inicios y hasta ahora yo creo que se ha construido a través de muchísimas manos, de muchas colaboraciones y de muchas conversaciones con gente a quien simplemente les decíamos, tenemos una idea, a ver quién nos copia. Cuando nació la idea de la residencia, recuerdo que un amigo de ellos, que no lo conocía, dijo, yo siempre he querido hacer una película a través de 8 cortos caleños. Una película que cuente a Cali a través de 8 cortos. Okay. Sí. Y él dijo, ¿saben qué? Yo voy a conseguir, si mal no me acuerdo, era como 2 millones de pesos, o sea, no eran nada. Y, como con las uñas. ¿qué se puede hacer con esto? ¿No? O sea, era como, si yo tengo a los guionistas de esos 8 cortos, ¿podemos hacer una residencia de cortos? Rodrigo, pues, hágale. Entonces nuestra primera residencia, digamos versión beta, fue en Tunía, Cauca, en la finca de mi familia, en la casa de mi abuela, y nos llevamos 8 guionistas de Cali. O sea, claro, teníamos que sacarlos de allí. Le dijimos, listo, ya tenemos el lugar, tenemos los guionistas, no se les va a cobrar nada porque pues, la gente no tiene nada, estamos tratando ahí de ver qué hacemos, es para cortos, entonces hagamos la de 10 días,
entonces cómo van a comer, entonces por allá, ay, que mi tío tiene un, no me acuerdo, era como de fritanga, como de abajados, Pues tico. entonces le comprábamos los congelados y allá poníamos a alguien a trabajar, mi mamá cocinó para él. Mi tío, me acuerdo que dijo, bueno, yo voy y le recojo a su asesor de Cali, lo traigo para acá, entonces fue familia. Siempre empieza todo. La primera red de apoyo. Ese es el primer soporte. Nuestro primer tutor fue William Vega. Yo había tenido la oportunidad de trabajar con él hacía un buen rato. Y bueno, sí, nos conocíamos del trabajo y de allí él fue nuestro primer creyente, ¿no? Como decía, listo, qué lindo, y me acuerdo mucho de sus palabras. William dijo algo así como, ¿qué hubiera dado yo? Porque cuando yo hubiera sido universitario, hubiera tenido la oportunidad de irme a una finca con 7 amigos míos a escribir y me hubieran consentido con comida y con un tutor que fuera a leer mis proyectos y qué chimba. Y Willy creyó en eso y seguramente le habremos pagado esos 2 millones de pesos a él y ya ahí se fue toda la platica. Y después dijimos, bueno, esta es la primera experiencia y ahora tenemos que hacerlo internacional. ¿Y cómo se hace un salto de de la finca en Tunía con 8? Sí, con gente en Tunía a una residencia iberoamericana de Lyon? No sabemos, no sabemos, pero creo que, y esto va a sonar muy tonto, pero creo que el primer paso fue llamarnos Iberoamericana. Cuando decidíamos cómo se iba a llamar la residencia, alguna vez hablé con una amiga y le comenté que estábamos buscando el nombre para la residencia. Y ella me dijo, ¿pues no has notado que la gente en Bogotá le pone nacional a todo? Escuela Nacional de Cine, que los quiero mucho, que yo soy de la Escuela Nacional de Cine también. Pero claro, le ponen el apellido de nacional y entonces ya, porque está en Bogotá, es la nacional, todo es nacional y entonces es más rimbombante. Pues si ustedes quieren tener algo iberoamericano, pues ¿por qué no se llama residencia iberoamericana y se la empiezan a creer? Pipe, ¿qué mandan a decir? ¿Qué creerse? Es verdad, es verdad. O sea, el primer paso era ponerle el nombre y creerse que iba a ser iberoamericano. Y llegaron 88, no me olvido, 88 postulaciones de 16 países. No nos conocía, pero que creían. Entonces, bueno, esos son como los primeros pasos de la residencia iberoamericana. Y a propósito de esta residencia, bueno, ¿cuáles son las actividades que hacen? ¿Qué pasa en una residencia? ¿Qué pasa en una residencia? Una residencia puede tener muchas formas. Esta es la forma que nos inventamos nosotros. Pues si tú vas a la residencia de Cannes, pues no sé si te interesa ir a la residencia de Cannes. Nos vamos para acá. Pero vas a ver que es una residencia, es un espacio. Simplemente es un espacio donde la gente va a escribir y tienes el sellito de, pues claramente, el residente de Cannes. Hay otras residencias que simplemente te dan como un material, no queremos de todo. Queremos que haya acompañamiento, que haya un proceso dentro de la residencia. ¿Y cuánto va a durar? Nos metimos en la vaca loca desde el principio, que fueran 5 semanas. Entonces, cada semana para nosotros tiene un propósito y lo dividimos en laboratorios. Explicar una residencia siempre es chistoso porque la gente dice, bueno, pues sí, viven allí, pero... A mí me gusta mucho el concepto de los laboratorios. Cuando uno piensa en laboratorio, siempre piensa en experimentación, en tratar cosas, en cagarla, en método científico. Y así también funciona una residencia en últimas. Entonces, tener diferentes laboratorios en los que explores de diferentes maneras, en las calles, de pronto algo sirva, de pronto algo no, pero ya sabes que puedes tachar esa. Tenemos un laboratorio de narrativa, que es lo que nosotros decimos para buscar el corazón de las historias, y ahí es donde te metes en los personajes, en las historias. Tienes 2 asesoras que están continuamente indagando por qué quieres escribir lo que estás escribiendo. Tienes una semana de reescritura, un poco para aterrizar, para hacer la digestión de lo que ha pasado en las 2 semanas anteriores y decir, bueno, papel, aquí voy. Esto funciona, esto. Tienes otra 4ª semana en la que hablamos de reescritura y puesta en escena.
porque creemos que las actrices y los actores también aportan en la co-creación de las historias. Entonces invitamos a un grupo actoral para que jueguen con las escenas de nuestros residentes. Qué genial. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si esa escena en vez de tener 3 personajes tiene 2? ¿Qué pasa cuando quitas uno? ¿Qué pasa cuando el diálogo está aportando desde la improvisación de una actriz? ¿Qué pasa cuando este cuerpo se debilita y tiene esta pose en vez de esta cuando genera este conflicto? ¿Qué pasa? ¿Te sirve para reescribir esa escena? ¿Te sirve para reescribir la obra? Tenemos un asesor que está ahí pendiente también de estas dinámicas. Y tenemos una quinta semana que tiene que ver con el desarrollo de proyectos. El desarrollo de proyectos ya es bueno, que ha venido madurando la historia, ahora piensen cómo va a presentarlo, cuáles son esas carpetas, esos documentos que va a ir acompañando ese guión que está madurando, cómo se va a relacionar en un mercado audiovisual, cómo se va a prepararles también para esas siguientes fases, porque la escritura nunca viene sola. Y la mayoría de guionistas, sobre todo en Latinoamérica, siempre tienen esa doble o triple faceta, ¿no? Siempre son guionistas, pero también son directoras o directores, o incluso pueden llegar a ser productoras y productores de su proyecto. Les toca gestionarlo ellos mismos también. ¿Cómo? Les toca gestionarlo, sí, es cogestión. obvio, Latinoamérica, todos lo gestionamos todo, porque así toca. Entonces, la residencia la concebimos en ese engranaje, ¿no? Y deriva todo en un encuentro de producción. El encuentro de producción es otra cosa que decir, listo, ya están muy bonitas las historias, tómense un tiempo, pero tal fecha ustedes van a presentar estas historias a casas productoras, a agentes de venta, o a otras instancias que puedan serles de utilidad o que puedan ser afines a su proyecto. Entonces, claro, es una manera para nosotros de hacer un acompañamiento un poco más largo y decir, no decir simplemente, bueno, buen trabajo, buena suerte que de ahí, sino como realmente vamos de aquí a otra fase y de esa fase ya vamos a llevarlo a la realidad. Bueno, ¿y qué han encontrado ustedes durante estos años de experiencia? Wow. ¿Qué creen que de pronto les ha beneficiado a alguno de los participantes? ¿Cómo les ha impactado a ellos? Porque creo que ese encuentro primero con el otro, la discusión ya simplemente de tener un personaje en un papel y mostrárselo a un otro, bien sea que no lo esté llevando a una parte actoral que ya de por sí es impresionante, sí, ya transforma, ¿no? Total. Lubricar, dale. Hemos encontrado 1000 cosas. Uno que es tan importante el papel y la historia como el lazo que se genera en esas 5 semanas. El reconocimiento entre pares sí enriquece las historias y enriquece los procesos profesionales, que haya un futuro. O sea, 1000 veces ha pasado que los lazos continúan, que siguen teniendo lazos profesionales entre residentes de versiones pasadas, o incluso hace algunos meses un residente de 2015 me escribió, me dijo, Yani, él es de Ecuador, voy a estar viviendo en Nariño, tener residentes en Nariño, me interesa hacer contactos. Yo, sí, de 2019, Tuchi está en Pasto, ¿qué se puede hacer? Entonces, claro, va surgiendo orgánicamente, yo no es como que, tengo que hacer que Esteban y Tuchi se conozcan. Saben que cuentan con algo en común como un punto de encuentro y que posibilitamos que eso refuerce los proyectos. Y confían que hay un proceso que han pasado por el mismo proceso. Exacto. Entonces, esas cosas se dan, no te digo que pasen todos los días, pero esas cosas se dan. Se hacen. O sea, creo que la emoción de ver en los créditos finales el loguito de algo en común, o los agradecimientos de Diana Trujillo, no sea la de la NASA, que a propósito, Diana Trujillo hay muchas, y en Colombia soy la guionista, pero hay una Diana Trujillo que es directora de arte, hay una Diana Trujillo que es actriz. Yo siempre hago el chiste que en algún momento voy a hacer un cortometraje que diga como dirección Diana Trujillo, actriz Diana Trujillo, guion Diana Trujillo, pero no seamos la misma. Eso sería, voy a buscarlas, sería maravilloso.
Claro, será un gran reto, pero seguro que se puede. Gran chiste. Como la cantidad de Andreses que hay, ¿no? Sí. Bueno, también estuve revisando un poco la historia de Algo en Común y logré ver que también, además de la residencia iberoamericana, tienen una residencia que se llamaba La Raíz. Desde la Desde la raíz. raíz. Bueno, cuéntame un poco también de eso, que me parece que hace parte como de esa idea también que tienen Sí. ustedes de trabajar con comunidades raizales, comunidades indígenas. Correcto. Pues mira que desde la raíz nació. Y que a propósito vienen en julio, ¿no? Ah, Vamos. primicia. Pues mira, desde la raíz surgió como un gran pendiente que teníamos. La residencia iberoamericana de guión ya tenía algunos años y ahorita tras de cámaras te contaba que una gran preocupación de Algo en Común siempre ha estado el tema de la diversidad y la representación detrás y delante de cámaras, las historias y quienes las cuentan. Y nos dábamos cuenta que en la iberoamericana, si bien era diversa geográficamente, las personas que llegaban, habían ciertas diversidades en ese sentido, había paridad de género y otras cosas que nos interesaban. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que había historias que habíamos seleccionadas, y no por ello son malas, son historias increíbles, pero por ejemplo, sobre comunidades indígenas y no necesariamente era una persona indígena quien la estaba contando. Okay, sí. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿y por qué no nos están llegando historias contadas por las mismas comunidades? ¿En qué estamos fallando? ¿En qué no estamos llegando al público que está allí? Y seguramente hay historias increíbles. Eso quedó ahí como un pendiente hasta que en 2021, creo, nos escriben desde el Ministerio de Cultura y nos dicen que tienen este plan de hacer una residencia con un público específico para comunidades étnicas. Esa es. Esto es lo que estábamos esperando, o no sabemos si lo estábamos esperando, pero es lo que estábamos necesitando. Pasamos porque eso hacen como unas invitaciones, como una especie de convocatoria pequeña, pasamos, quedamos, y después de eso nace Desde la Raíz con un objetivo muy específico y es: vamos a trabajar una residencia para guionistas indígenas, afrodescendientes, palenqueros, raizales de Colombia. Y el siguiente año, que ya no necesariamente esta residencia era la del ministerio, sino que Algo en Común se apropió de ella y dijo, pues la sacamos como sea, y madre. Después igual el ministerio se volvió a unir, pero ya era algo que nosotros decimos es nuestro y de aquí seguimos y se va a seguir sumando. Estamos con la Corporación Manos Visibles en la primera, pero después se unió en la segunda Agriboca y se fue uniendo el Ministerio de Cultura de Panamá, el Proyecto Paradiso de Brasil. Entonces dijimos, ok, comunidades indígenas afrodescendientes, negras, palenqueras, raizales, pero ya no solo de Colombia, sino de Panamá, de Brasil. Y vemos que, no sé, el próximo año, ¿qué tal? Ecuador, Perú, es que finalmente nos permite trascender otro tipo de fronteras que incluso no existen. ¿Verdad? Los ticunas del Amazonas de Colombia son los ticunas del Amazonas de Brasil, sí, y ya está. Pero ellos son los ticuna. Y ya está. Entonces, nos permite jugar con esas otras naciones, finalmente. Y nos dio muchos retos. No es la misma residencia, no son los mismos desafíos que yo tengo como directora de contenido de una residencia iberoamericana que de esta residencia, porque con esta preocupación de decir, bueno, ¿qué historias estamos contando? ¿Quién les está contando? ¿Cómo deberían ser contadas? Yo no me puedo permitir ser otra vez la persona colonialista, hegemónica, que impone una única forma de contar una historia. Claramente. Porque entonces, ¿qué les voy a enseñar? A contar la misma historia en 3 actos y que el personaje tiene que ser A, B, C para que tenga un resultado así. ¿Por qué? Si las cosmogonías indígenas dicen que hay algunas que dicen que el pasado está adelante y el futuro está atrás, si tienen otra forma de narrar y de pensarse la linealidad o la no linealidad y la espiral de la vida, ¿cómo hacemos que esas narraciones también existan en el cine? Yo no las puedo enseñar, no está en mi autoridad ni moral, ni mi saber. Es lo que debería hacerse,
Entonces, el primer desafío es decir, listo, estas personas a las que vamos a seleccionar, que también seguramente han vivido brechas educativas que existen en Colombia en muchos sentidos y que por supuesto existen en el cine, que es un sector a veces muy elitista. Pues, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué se requiere para que ellos primero tengan los referentes de otros cineastas indígenas, afro y demás, que puedan ser quienes guíen estas nuevas narraciones? Desde allí empiezan los desafíos y pues de allí también nace como otras formas de vivir la residencia. Eso está muy genial. Nunca, pero uno no suele pensarse mucho como la forma en cómo se cuenta una historia. Total. Tiene una raíz, por ejemplo, colonialista. Sí, y seguramente tiene unos trabajos muy maravillosos también dentro de esas residencias, ¿no? Sí, a ver, primero, el segundo y tercer acto, y que Aristóteles sigue siendo Aristóteles y que la dramaturgia sigue siendo la dramaturgia, y muy válido, y muchísimas horas tendremos a partir de ello. Pero que tenemos que dar espacios para nuevas narrativas, sí. Que tenemos que potenciar otras voces, sí. Yo no voy a estar dándole voz a los que no tienen voz, porque todo el mundo tiene voz, y eso también es otra narrativa que tratamos como de evitar, porque no estamos de salvaje. Está muy bello también pensarlo, por lo menos en Colombia, que estamos ahorita atravesando todo el tema de la posverdad. Pues la posverdad no solamente tiene que ver con el conflicto, sino que vamos a hablar también de que cada comunidad tiene sus historias y sus narraciones y tienen todo el derecho de contarlas, ¿no? Que nosotros estamos muy acostumbrados a que las otras personas nos cuenten y que siempre sean agentes externos los que terminen contando esas historias. Bien interesante eso. Sí, y la verdad, un trabajo muy gratificante y amoroso el que surge de allí, en esta convergencia también en que la diversidad entre las diversidades, ¿no? O sea, si seleccionamos 20 personas, pues todas vienen de comunidades distintas, y la comunidad de Riohacha, Guayú, va a estar con la gente de Putumayo, y de ahí también va a generarse riqueza en sus propias historias, puntos en común, puntos disímiles, que también van a generar otras cosas. Entonces sí, es un trabajo bello que nos llevó también a formularnos muchas preguntas en qué queremos de estos programas. Y yo creo que este año que pasó, eh, una de las acciones que tomamos, no para guardar distancia del proyecto, porque no se trata de eso, estamos como súper involucrados, pero sí una de las acciones que tomamos para sentirnos más responsables de lo que teníamos entre manos fue que creamos un comité de asuntos étnicos. Genial. Ese comité de asuntos étnicos, aunque los organizadores seamos algo en común, aunque el apoyo sea del Ministerio de Cultura de Panamá, de Colombia y esta institución de Brasil, ninguna de estas instituciones tiene voz y voto en ese comité de asuntos étnicos. Somos observadores, escuchamos y aprendemos. Entonces, básicamente lo que hacemos es, ustedes que trabajan, ustedes que son de comunidades afro y trabajan con comunidades afro, ustedes que son indígenas y trabajan con comunidades indígenas, desde festivales, desde el CEAP, Centro de Estudios Afrodiaspóricos, desde quienes están haciendo audiovisuales, desde la CONCYT, desde de quienes están allí en el campo. Es una autoridad. Autoridad también audiovisual. Nosotros venimos a consultarles, ¿no? Cómo estamos haciendo las cosas, qué dudas tenemos, para poder decidir cuál paso dar. Entonces, ese comité de asuntos étnicos nos permitió también respirar y decir como que no estamos haciendo este proceso solos, y estamos contando con las voces que deberían estar aquí. Pero igual vamos a ponernos la 10 y vamos a seguirlo trabajando. Bien robusto este trabajo que han venido haciendo, porque desde lo que me contás, cómo empezó todo, y ahora entender que tienen una responsabilidad gigante con todas las historias que empiezan a llegar a la fundación, y ahora entender que no, ya se hace necesario también ser responsables y decir, bueno, necesitamos un comité que también nos podamos mirar a nosotros mismos y ver si este trabajo es cuidar. Sí, exactamente, es cuidar las narrativas, muy acorde a la responsabilidad que tienen con la narración. Me gusta mucho eso de cuidar. Por mucho tiempo nuestro eslogan fue "Somos anfitriones de grandes historias", porque creemos en eso como de acogemos, ¿no? ¿Qué hace un anfitrión, una anfitriona? Es recibe, cuida, consiente.
¿no? Casi que malcría, pero para un bien del otro, ¿no? Como para que salga lo mejor de ti. Creo que todo eso reside en el cuidado realmente. Y las historias también necesitan, merecen el cuidado. Merecen y necesitan, sí, es Sí. verdad. Bueno, ¿y qué podemos esperar de algo en común ahora en el futuro? Podemos esperar. Eh, Gran pregunta. Algo en común acaba de cumplir 11 años. 11 años en los que hemos tenido programas muy distintos, en los que hemos estado apostando al cine, a las series, hasta el cómic, Okay. al podcast, a diferentes formatos, en diferentes narrativas. Y creo que esa tiene que seguir siendo un poco la apuesta, ¿no? Como de las historias pueden contarse en muchas formas, ¿no? Y explorar esas múltiples formas, ahorita que está todo el tema de inteligencia artificial, qué es lo que nos va a traer, ¿no? No es desde el pesimismo, sino desde agarremos esta herramienta y veamos cómo hacemos uso de ella. Otros formatos, otras tecnologías que puedan seguir ampliándonos, seguir aprendiendo en eso. De algo en común, además de ese trabajo como más de contenido. Eh, Queremos seguir creciendo, por supuesto, seguir como teniendo más ramitas en más países. Siento que como pendientes, siempre pensamos como que cuáles son los pendientes que tenemos. O sea, hemos crecido con la residencia, pero qué pendientes todavía tiene la residencia. No todos los países tienen un sector audiovisual tan fortalecido. Colombia, que afortunadamente ha crecido muchísimo en los últimos años, todavía vamos a seguir encontrando cosas en las que deben crecer, condiciones laborales, por supuesto, para los nuestros. Pero si hay países, y me puedo referir sobre todo al caso centroamericano, está todo por hacer. Está todo por hacer y aunque nosotros estamos hablando aquí desde Cali y el Peñón chiquito en nuestra residencia, que parece ser como una burbujita en la ciudad, siempre estamos como tratando de ver, cuando hablamos de un panorama regional, el panorama regional para nosotros es un poquito más grande, y es ver qué está pasando y qué está por pasar, ¿no? Entonces, qué lindo soñarse una residencia que viaje. Qué lindo soñarse que la próxima residencia iberoamericana de guión pueda ser en Perú y la siguiente en Costa Rica y que haya una de documental, así como una de ficción. Creo que siempre hemos tenido como eso de cómo hacemos que esta residencia llegue a más personas, impacte a más personas con la misma calidad de la que puede ser aquí, y que pueda dejar semillitas donde pase. Yo ahorita vivo en Madrid, también mencionaste al principio, y muy seguramente vamos a querer también que ese lazo iberoamericano también se fortalezca allí. Yo vengo trabajando con otras instituciones que hacen cosas parecidas a las de algo en común, y con las que seguramente se van a estar gestando nuevos lazos. No conté eso al principio cuando decías cómo había nacido y que se había requerido, y el tema de las colaboraciones, que la familia empezaba por allí, pero creo que también tiene que ver con esto solamente me muevo en el sector audiovisual, pero si hablamos de gestión cultural, creo que esto puede tener que ver con muchos sectores, y es que las otras organizaciones que se parecen a nosotros también, también son un espejo, pero también no somos útiles entre Okay, sí. sí, claro. O sea, no es como, ay, estos hacen lo mismo, con cuidadito, ¿no? Es cómo nos ayudamos, ¿no? ¿Qué sabes tú de tu gente, de tu público? ¿Qué sabemos nosotros de tu público? ¿Cómo hago para que mi residente, mi guionista de México, que acaba de pasar por una residencia iberoamericana de guión, que necesita una fuerza más en producción, pase por tu laboratorio de producción en Bolivia Lab? Bueno, hagamos un circuito. Que no son circuitos formales entre sí, pero empiecen a hacerlo de alguna manera. Yo sé que en este momento, con las alianzas que hemos logrado hacer con programas hermanos, si queremos llamarlo así, entonces, pues tenemos un programa hermano en Isla Aventura Canarias en España, o el SANFIC, el Festival de Cine de Santiago de Chile y su rama de industria. Sabemos que
y aquí vamos a dar un premio para que alguien vaya al Zampic, pero Zampic va a dar un premio para que alguien vaya. Entonces, ¿en qué nos ayudamos para que proyectos viajen? Si los proyectos viajan, hay más posibilidades de que esta película que nació en Colombia se vea en Chile, se vea en España, porque deja una huellita allí, genera lazos profesionales o de amistades, lo que sea. Entonces, sí, las redes en el cine son fundamentales para el crecimiento de los proyectos. Creo que hacia allá siempre apunta algo en común, que entre más fortalecida tengamos nuestra red de colaboradoras, de colaboradores, también más se le puede ofrecer a nuestros participantes, que su red también crezca y por ende sus historias. Sí, es que al final están apuntando a lo mismo, ¿no? No se trata como de entrar en competencia, sino más bien seguir creciendo en red, vamos a lo mismo. Y se necesita eso. Estamos igual, siempre estamos peleando lo mismo. No, Diana, y para terminar, ¿quieres decirle algo a los guionistas, contadores de historias que de pronto estén en ese momento viéndonos y que tengan una historia que contar y no sepan por dónde empezar? Mira que yo creo que hay muchos que ya saben por dónde empezar y no se han animado. Ahorita hablábamos de esto de creérsela. Sí. Toca por allí. Ponerle un nombre es un primer paso impresionante. Ponerle nombre incluso a los personajes. ¿Sabes? Sí. Suena tonto, pero cuando conoces a tu personaje, cuando empiezas a conocerle, cuando le respetas y le dices, se llama Andrés, se llama Diana, se llama Firulais, es un respeto a una entidad, un individuo que ya va a tener vida propia para crecer. Empecemos por un nombre, empecemos por un cuerpo, darle un cuerpo. Caracterizarlo. Y que se mueva solo. Pero ¿qué les puedo decir a estos guionistas? Pues que se la crean, que hay muchas formas, que no son fáciles, para nosotros tampoco ha sido súper, pero hay muchas formas también de vivir, de ser guionista. Sabemos que hay muchas historias con muchísima calidad creativa, narrativa, que ahorita lo fundamental, más allá de tener la historia, implementando más allá en la historia, es que se armen de herramientas para conocer las dinámicas de la industria. Creo que eso siempre, porque ahorita al inicio te mencionaba que yo era investigadora, eso me ha hecho también hablar con otra gente que tiene otros roles en la industria, entonces, ¿qué necesitan? ¿Qué hacen? Y esta gente nos dice, yo trabajo para Netflix, yo trabajo para tal productora, a mí no me sirve solamente una persona que tenga una buena idea, sino una persona que sepa cómo funciona una negociación. Entonces, creo que ahora la labor de guionistas es empaparse de esas herramientas, de esas dinámicas de industria que le van a permitir conectar con el otro. Que vayan al festival, que se den el roce, que vayan al mercado audiovisual, que conozcan su carita. Yo sé, yo soy guionista, somos como muchos solos, nos cuesta a veces por ser introvertidos y como relacionarse y vender, creernos y ponernos los moños y decir esta historia es buena, pero sí hay que poner la carita y que la gente conozca tu nombre y que sepas que estás allí, porque ese es el siguiente paso. Más allá de tener por eso es que ustedes también tienen una fundación, y por eso está algo en común allí también, dando estas herramientas a esos talentos bueno, no van a estar que solos. no son pocos. Claro. Bueno, Diana, muchas gracias por tus palabras, por todas tus historias. Hablé mucho. No, genial. Al contrario, hablaste lo necesario para que muchos de nosotros, incluso yo quiero motivarme en algún momento a escribir. ¿Por qué no? Y nada, muchísimas gracias por la confianza y el tiempo. Lo agradecemos un montón. Muchas gracias por la invitación. Bueno, chicos, y para terminar, queremos invitarlos también a que nos sigan, por favor, en nuestras redes sociales, Obra Negra Coffee House, y las redes de Fundación Algo en Común, que son. Sí, en Instagram, @algoencomún.co, también a nuestra página web, www.algoencomún.co, y casi todo termina en .co, entonces nos van a encontrar en Facebook igual y en Twitter también, y si no, que la comunicadora me regale. Buenísimo. Me lo vuelvo a escuchar. Sí, yo lo repito.